Bueno, si ponemos en contexto hasta dónde habíamos llegado el otro día, bueno, hicimos un pantallazo general de lo que implica las hormonas, de su definición, y comenzamos a ver un poco la clasificación y qué propiedades emergían de esas características bioquímicas que nos permitiesen comprender cómo funcionaban, ¿sí? Y ahí surgían algunos parámetros como tiempo de vida media, el concepto, digamos, de almacenamiento, cuando una hormona se une a un transportador, la competencia entre ese transportador y el receptor en el tejido, que determina en definitiva qué cantidad de hormona libre, que es la que cumple la función, realmente está funcionando, ¿sí? Bueno, en ese contexto, hacia el final de eso, ustedes tenían un cuadro, que espero hayan podido comenzar a trabajarlo, donde tenían la posibilidad de definir diferentes hormonas, cada una de las hormonas que estaban en una lista, y investigar sobre su vida media, su capacidad para ir asociada a transportadores, bueno, y en general esas tres características, y aquellos que iban un poquito más avanzados tenían la posibilidad de buscar interacciones hormonales. ¿Hasta ahí recuerdan? Sí. Bien. Sí. Bueno, en la etapa final de las interacciones hormonales nos quedó una diapositiva que yo les comenté que le íbamos a trabajar hoy día. Estoy tratando de pasar, no sé por qué no quiere. Ahí vamos. Me avisan cualquier cosa que no vean, ¿sí? Bueno, cuando llegamos a la etapa final, que ustedes tienen que buscar interacciones hormonales, generalmente hay varios conceptos que emergen de esas interacciones, ¿sí? Como les digo, vamos a estar siempre en el contexto de tener los conceptos que queremos estudiar y sobre eso discernir algunas variables, operativizar algunas variables que me permitan obtener información de ese fenómeno. Pero dentro de las hormonas, ¿sí? Y dentro de la teoría más grande de la homeostasis, hay algunos conceptos importantes que se pueden o que se han plasmado en el contexto hormonal y en el contexto de que un organismo funciona como una entidad integrada y que no se puede salir de control, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay al menos 4 propiedades que son importantes que recordemos de las hormonas y las vamos a trabajar ahora. La pleiotropía, ¿sí? Que comenzamos a definirla, que es cuando una hormona puede producir muchos efectos en diferentes tejidos, ¿sí? Ahí simplemente he puesto un ejemplo, como podría ser el de la testosterona, o también puede ser el de las hormonas sexuales femeninas, en las cuales la misma hormona es, por un lado, se encarga del, en este caso la testosterona, del espermatogénesis, que es un rasgo primario, y por otro lado se encarga del desarrollo de una serie de caracteres morfológicos y externos que van asociados al desarrollo puberal, digamos, y a la maduración de ese individuo. Entonces ahí en sí mismo es una sola hormona que a través de un mismo receptor está produciendo diferentes cambios o efectos biológicos en diferentes tejidos. Después está la sinergia, que ya la vamos a repasar también, y acá se la ha definido como una cooperación entre hormonas, pero en líneas generales el concepto que se trabaja ahí es que una hormona cumple la misma función que otra en términos biológicos, ¿sí? Y ese efecto que ustedes están viendo finalmente sobre lo que estén estudiando es sinergio, es decir, que la suma de los efectos biológicos de las dos es mucho más potente que si estuviera cada una en forma individual. Bueno, la otra propiedad hormonal que suele estar dando vuelta siempre y que generalmente se le da poca bolilla, pero es importante, es el de permisividad, porque a veces
aunque no lo tengamos, no sea el núcleo primario de lo que estemos estudiando, para que las hormonas que van a producir, en este caso el efecto biológico sería el desarrollo mamario, ¿sí? No es posible si no hay otras hormonas presentes. En este caso, el desarrollo mamario durante, por ejemplo, un embarazo, depende de la presencia de hormonas tiroideas y cortisol. Bueno, y ya vamos a charlar un poquito de eso. Quiere decir que hay veces que hay hormonas que cumplen, por ejemplo, la hormona tiroidea, lo vimos que cumplía funciones asociadas al incremento de tasa metabólica, ¿sí? Pero el mismo hecho de que esté esa hormona tiroidea es el punto de inicio para, por ejemplo, desarrollar la glándula mamaria, ¿sí? Sin esa hormona tiroidea, o si se quieren en casos donde está la evidencia en una persona con una disfunción de la glándula tiroides, se va a traducir en una mamá que tenga un escaso desarrollo mamario, ¿sí? A pesar de que tenga las hormonas más importantes. Bueno, y finalmente tenemos el antagonismo, que creo que es el más fácil de apreciar, y el otro día vimos el caso particular de insulina y glucagón, en particular para el parámetro, o sea, la variable operativa, glucosa en sangre, ¿sí? Entonces vimos como cuando uno ingería una dieta rica en glucosa, la insulina incrementaba su concentración en sangre, mientras que el glucagón disminuía su concentración en sangre. Entonces allí el efecto es claramente antagónico. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Bueno, vamos revisando y de paso aprendiendo un poquito más de las hormonas. Estos esquemas se los van a encontrar ustedes en el libro, o en la literatura que elijan para estudiar. Pero bueno, cuando mencionamos entonces pleiotropía, como dijimos, es una hormona que me va a producir efectos múltiples en diferentes tejidos. Y de acá de alguna forma el gráfico, esperen que cambie el puntero, el gráfico lo que muestra, en la primera figura ustedes tienen diferentes concentraciones hormonales, ¿sí? Dos hormonas, que ya las podemos ir mencionando, de origen hipofisiario, la folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí? Después, fíjense, hay una descripción de lo que sucede en el ovario, ¿sí? Como estructura, por supuesto que estamos hablando de mamíferos en general. Después hay otra curva de concentraciones hormonales, cuyo origen secretorio es el ovario en sí mismo. Y finalmente está un diagrama de los cambios morfogenéticos que ocurren en el endometrio, ¿sí? O sea que esta figura, que tiene 4 niveles, se tiene que ir leyendo en este marco, que este marco es el marco temporal, ¿sí? O sea, tenemos acá las variables, en este eje, y en este eje X tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ir relacionando qué va pasando, fíjense, en dos tejidos diferentes a medida que las hormonas transcurren. Bueno, esta así a grosso modo, ¿no? Uno ve que a nivel de ovario, esto me voy a centrar fundamentalmente en el humano, porque va a ser fácil para que lo identifiquemos, pero después hacemos el comentario en otro alrededor. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Amy está en sala de espera. Y a ver cómo hago para... A ver. Admitir. A ver si ahí puede ingresar. Amy, ¿estás acá adentro? Hola, sí, buenos Hola. días. Ok. Bueno. Lo que decía es, entonces, ustedes tienen las hormonas, están todas en sangre, ¿no? Es decir, si uno mide, estas son las concentraciones hormonales que van a encontrar para las dos hormonas hipofisiarias y para las dos, o para las 3 hormonas que están dibujadas acá de origen ovario, ¿sí? Pero lo que ustedes ven además, si estudiaran el tejido a nivel histológico y pudieran verlo, verían que hay cambios a nivel de los óvulos, y durante el ciclo aproximado de 28 días hay una evolución estructural, digamos, de esa célula, y que esa evolución estructural va acompañada de cambios
hormonales, que no es otra cosa que esta estructura, en el momento previo a la ovulación, adquiere capacidad de secretar estrógeno. Y esa misma estructura, luego después del fenómeno ovulatorio, adquiere otro formato, que es lo que finalmente se empieza a atrofiar y adquiere otra constitución bioquímica, esa estructura, y es la que permite la capacidad, digamos, para, en vez de secretar estrógeno, como cambió su propiedad de síntesis o de biosíntesis, ahora puede sintetizar progesterona. Entonces, bueno, ustedes ven acá que tienen dos estructuras, dos hormonas diferentes, ¿sí? Y en el medio, para que ocurra esa ovulación, y para que esto vaya evolucionando, ustedes necesitan de hormonas. Folículo estimulante, por eso está asociado al proceso ovárico, y la luteinizante. Ese pico de hormona luteinizante es fundamental para que ocurra la ovulación. De esto que acabo de explicar, si ahora yo les preguntase, ¿usted puede visualizar algún efecto pleiotrópico de lo que acabo de mencionar? ¿Sí o no? De acuerdo al concepto. Larguen Sí, lo que lo tengan ahí. que Vamos. ocurre en el endometrio y lo que ocurre en el ovario. Claro. En los- Muy bien, el concepto sería que si uno quisiera llegar a decir que hay un efecto pleiotrópico, a ver, no sé quién me contestó, Amy o Dayana. Dayana. Bueno, captaste el concepto, entonces son dos efectos diferentes en dos tejidos distintos. ¿Y qué te permitiría confirmar, digamos, si tuviera que hacer un experimento, ya tenés las hormonas circulando, que hay un efecto de tal hormona en los dos tejidos? ¿Qué tendrías que ir a buscar esos tejidos? ¿Un receptor? Un receptor, muy bien, excelente, digamos. Lo que uno debería buscar es que existe un receptor para una misma hormona en dos tejidos distintos, ¿sí? Eso es lo que nos permitiría confirmar que hay un efecto pleiotrópico, ¿sí? Bueno, lo mismo, recién describimos el ovario, lo mismo ocurre para el endometrio. Bueno, está la fase menstrual, que es a partir del cual se da la definición categórica y un poco por convención de dónde inicia el ciclo, ¿sí? Y que es una etapa de pérdida de todo el sistema glandular y circulatorio desarrollado previamente, y a partir, bueno, de una fecha variable, entre 4 y 5 días, comienza la fase proliferativa, que es muy dependiente de estas hormonas, ¿no? Y de que el ovario vaya funcionando. Por eso muchas disfunciones del endometrio tienen que ver con muchas disfunciones del ovario, ¿sí? En términos generales. Y bueno, no ocurre más que otra cosa que el incremento de las glándulas y la tortuosidad, digamos, esto que se vuelven tortuosas, que no es otra cosa que aumentar la superficie para los fenómenos secretorios. Y en el punto medio, acá donde está la ovulación, se supone que es el mejor momento para que ocurra la implantación si es que este óvulo fuera fertilizado, ¿no? Bueno, y luego está la fase que se conoce como secretoria, que esas glándulas empiezan a secretar una serie de factores que permiten la implantación y aseguran el crecimiento de esas primeras etapas del embrión, y en las cuales acá el fenómeno está dado fundamentalmente por la progesterona que va a tener ese impacto, ese como órgano primario, el endometrio, ¿sí? Bueno, esto van a tener posibilidad de repasarlo, pero un poco para ponerles en contexto cómo debe ser analizadas las hormonas cuando ustedes las enfocan. En este caso, el enfoque conceptual es el ciclo reproductivo, ¿sí? En este caso el femenino. Con las diferentes hormonas actuando, ahí incluso el otro día cuando les consultaba ejemplos de interacciones, acá tienen diferentes interacciones, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer ahora es a partir del libro identificar qué significan algunas de estas interacciones. Por ejemplo, preguntarse si este incremento de la LH que conduce a la ovulación
podría estar vinculado al incremento de estrógeno y ese pequeño pico de inhibina, ¿sí? Bueno, fíjense, después cuando vayan a la literatura, que este pequeño piquito de inhibina, esta hormona, es una hormona que cumple un rol importante en ese punto, que no es otra cosa que disminuir este pico que condujo a la ovulación. Es decir, después de la ovulación, tiene que incrementarse esta hormona para dar señal al sistema hipotálamo hipoficiario para que se apague. Es decir, ya ocurrió el fenómeno ovulatorio, tenemos que detener el crecimiento de esa estructura, ¿sí? Bueno, y el otro comentario general, porque probablemente como uno va a acceder al estudio de estos fenómenos en el laboratorio, es a través de los roedores. Y el roedor más estudiado sin duda es el ratón, digamos, como el que expresé alguna vez, el tubito de ensayo de muchos de los investigadores. Y ahí el ciclo tiene otros nombres, ¿sí? Está el proestro, el estro, que es la etapa en la que ocurre la ovulación, el metaestro, es decir, la etapa que sigue, meta es más allá del estro, y el diestro. Y ¿por qué estas etapas? Estas etapas se pueden identificar cualitativamente por los exudados que uno puede hacer en la ratoncita hembra o en la rata hembra, ¿sí? Entonces uno puede seguir el ciclo, evidenciar el ciclo a través de la búsqueda de cómo son los tipos celulares que van cambiando, ¿sí? Entonces, si uno va viendo los tipos celulares, cómo evolucionan, y identifica el estro, ese es el momento en el que ustedes, en una colonia de animales de laboratorio, tienen el momento de cruzar los animales para aumentar la cantidad de individuos de esa colonia de ratones o ratas, ¿sí? Entonces, un poco se lo comento porque los conceptos que aplicamos para humanos son los mismos, pero tienen nombres establecidos. Y por ahí uno llega a un laboratorio y te está diciendo, bueno, fíjate si la rata está en proestro. Bueno, lo que uno tiene que hacer en realidad es un exudado, ir al microscopio, y si aparecen tales o cuales tipos celulares, uno puede clasificar en qué etapa se encuentra, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. No, bien, perfecto. No. Profe, a mí, bueno, ya lo voy a leer, pero el folículo estimulante y la luteinizante serían un caso de sinergia. Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta. Si vos lo vas a enfocar, es decir, ¿qué es lo que les pido para este ejercicio, para esta interpretación? Si ustedes van a plantearlo en el contexto de la ovulación, si uno ve este fenómeno, digamos, ese perfil en el tiempo, uno diría que sí, ¿no es cierto? Claro, sí, por el gráfico. Sí. Claro. Entonces lo que uno tiene que ir a hacer es a confirmar que estén en la estructura que está ovulando, en esta parte fundamentalmente, que vos tengas receptores para la LH y la FSH, ¿sí? Que en realidad es así. O sea que acá, justamente, yo le mostré el efecto pleiotrópico a nivel tisular, pero hay otro efecto que es el efecto sinérgico, ¿sí? Perfecto. Bueno, la sinergia, otro ejemplo que les había comentado, era el del desarrollo de la glándula mamaria. La idea de los ejemplos que yo he seleccionado, un poco para que se orienten, es que empecemos a ir repasando las hormonas, ¿no? Las hormonas que enseguida vamos a tratar de sintetizar, pero que un poco vayan ablandando el oído de las diferentes funciones hormonales, ¿no? Bueno, y el ejemplo aquí, fíjense lo que les coloco, que la progesterona, los estrógenos y la prolactina son importantes para la secreción de leche, fundamentalmente después del nacimiento, ¿sí? Del bebé o del parto, digamos, en el laboratorio de los animales. Entonces, ese desarrollo mamario, que está un poco acá aumentado de tamaño, depende de dos hormonas, básicamente, que empezamos a ver el otro día. Una hormona, ¿se acuerdan? La oxitocina, que es una neurohormona porque se origina en una célula nerviosa y descansa en la neurohipófisis. Y por otro lado depende de otra hormona que está en la adenohipófisis, que es la prolactina, ¿sí?
Mientras que la oxitocina, acá hay que conocer un poquito la histología, actúa sobre unas células que rodean a esto que se denomina acino, digamos, es decir, todo este epitelio que secreta la leche, se denomina, de acuerdo a su forma, acino, ¿sí? Estas células acinares están rodeadas por unas células que son mioepiteliales, que son unas células musculares, ¿sí? Entonces, por un lado, la prolactina tiene una influencia directa sobre este epitelio para que sintetice una serie de componentes que finalmente me dan como producto la leche, ¿sí? Y por otro lado, la oxitocina, ya vamos a ver después a través de un reflejo, logra contraer esa célula mioepitelial que lo que hace es estrujar de alguna forma el acino y que el líquido vaya al conducto lactífero y de ahí al bebé, ¿sí? Esto mismo, fíjense que lo que se utiliza como estrategia cuando las mamás tienen una gran capacidad de producción de leche, ya lo vamos a ver enseguida, lo que se hace con el estímulo de succión es estimular este mecanismo, ¿sí? Esto es un reflejo, si el bebé succiona o el aparato succiona, ¿sí? Y se genera un reflejo que va al sistema nervioso y estimula a través del hipotálamo, de las células hipotalámicas, la liberación de oxitocina. Y de ahí se produce la contracción, entonces por eso incluso hay mamás que son donantes de leche, digamos, por su gran capacidad, es decir, pueden alimentar a su bebé y además pueden colaborar con un banco de leche para alimentar a otros niños que no se encuentran en la misma situación. Entonces este mecanismo es el que permite que se liberen los productos. Ahora bien, para que haya productos, digamos, nutrientes, digamos, que puedan ser utilizados por el niño, es fundamental que esté la prolactina del ADN hipófisis, ¿sí? Bueno, acá ustedes, bueno, uno podría plantear cuál es el efecto que estamos mirando. Bueno, acá en definitiva es un efecto conjunto. A ustedes tienen dos tipos celulares diferentes, pero con una función final, que es que que ocurra el fenómeno de alimentación y que los macronutrientes lleguen al conducto lactífero, ¿sí? ¿Se comprende eso? Sí. Bien. Bueno, y acá abajo les puse, fíjense, de la fecha, ¿no? De esto que ya es realmente conocimiento adquirido. Es una curva de concentraciones hormonales en semana de gestación, el modelo humano, y fíjense cómo van variando las hormonas, ¿no? Los estrógenos, cómo comienzan a crecer, porque son importantes. Fíjense, a partir de lo que uno puede ver acá, bueno, a partir de la semana 10 o 15, ¿sí? Ya empieza a ocurrir un incremento de los estrógenos, que es importante para el crecimiento de la glándula mamaria, ¿sí? Si uno se va a la progesterona, que es esta que está acá, también, un poquito antes de la 10 y comienza a aumentar. También la prolactina, pero todos, si ustedes ven el perfil, tienden a aumentar o a alcanzar sus máximos valores hacia el final, digamos, en el momento del parto, ¿no? En ese momento es como se alcanza el máximo desarrollo del tejido y por supuesto después entra en otra dinámica porque hasta ahí todavía la oxitocina no está en juego, ¿no? Es decir, tenemos solamente prolactina bajo la ayuda del estradiol y de la progesterona, ¿sí? Bueno, y acá aparecen otras hormonas que las dejo para que las investiguen un poquito, pero una es la gonotrofina coriónica, que creo que la han escuchado, y otra es el lactógeno placentario. Pero básicamente, fíjense que estas hormonas son importantes al inicio porque hacen un pico, ¿sí? O hacen un incremento importante, y luego, a partir de la semana 20, se mantienen prácticamente constantes, ¿no? Bueno, de aquí parte, digamos, la idea de los test de embarazo y demás, pero no me interesa que profundicemos en ese tema ahora. Bueno, la permisividad, ¿sí? Es otra de las propiedades, como les dije, es una que puede ser aparente, pero hay que lograrla demostrar. Y en este caso, si seguimos con el ejemplo del desarrollo mamario, es
cómo ese desarrollo mamario no sería posible, recién vimos el efecto biológico, las más importantes, la sinergia que hay, pero no es posible si no hay hormonas tiroideas y cortisol, ¿sí? Y eso está estudiado, nuevamente acá están registradas las hormonas en el tiempo, en las diferentes etapas del embarazo, pero nuevamente el cortisol, que este gris clarito que está acá, este que va acá, y las hormonas tiroideas, que son las que están en negro, fíjense cómo en el tiempo comienzan a aumentar. Y esas hormonas son importantes para que se den estos grandes picos, que son los que en definitiva producen el desarrollo mamario. ¿Cómo se estudia esto? Y muchas evidencias vienen de la práctica, ¿no? Por ejemplo, en mamás que tienen deficiencia de hormonas tiroideas por alguna razón patológica o fisiológica, digamos, podría ser también porque hay cambios durante el embarazo. Si hubiera una caída de esta hormona tiroidea, el desarrollo mamario es escaso a pesar de que las otras hormonas guarden sus concentraciones normales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de rango fisiológico o norma fisiológica? Bueno, a pesar de que las otras hormonas que son necesarias estén presentes, si hay una caída de hormonas tiroideas o hay una caída del cortisol, eso no va a suceder, ¿sí? Y esa es la mejor forma de mostrar que hay un efecto que es permisible. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Bien. Bueno, y el antagonismo, el otro día vimos el efecto de insulina y glucagón frente a una ingesta de glucosa, y acá la única aclaración que voy a hacer es que la variable que estuvimos poniendo en juego el otro día era la glucosa. Entonces ahí sí hay un efecto antagónico. Pero ¿qué pasa si en un mamífero, en vez de darle en un desayuno, en vez de tomar, no sé, unas medialunas con un café con leche y azúcar, nos comiéramos un huevo con jamón, ¿sí? Una comida fundamentalmente rica en proteínas y grasa, por supuesto, por lo menos colesterol. Si ustedes ven acá esta curva, la variable que estoy estudiando acá cambió, ya no es glucosa, sino que es aminoácido, ¿sí? Porque justamente quiero ver cómo se comporta frente a un desafío de una dieta rica en proteínas. Si ustedes miran acá, la glucosa que está puesta de control no cambia básicamente, ¿sí? Porque esa dieta no tiene prácticamente glúcidos. Y si ustedes ven las hormonas, ¿qué pasan con esas hormonas? ¿Cómo responden a ese nutriente? Van a ver que tanto insulina como glucagón tienden a aumentar, ¿sí? Acá en este periodo de alimentación, si siguen esta línea, cuando comienzan a alimentarse, hay un pequeño marco de tiempo de 1 hora en las cuales con glucosa aplanada, digamos, es decir, con el metabolismo glúcido sin funcionar y la evaluación de estas hormonas en la primera hora se observa un gran pico, ¿sí? Ahí en este caso las hormonas están funcionando igual, quiere decir, o una interpretación posible, es que las células productoras de insulina y las células productoras de glucagón responden posiblemente a los aminoácidos que vienen de la dieta, ¿sí? Y eso estimula su liberación. Ahora, ¿cómo funciona después? Fíjense, después de esos casi 60 minutos, la insulina comienza a descender y el glucagón es como que tiene una segunda etapa de secreción o de incremento, ¿sí? Es como que el incremento sostenido de aminoácidos después del primer estímulo hace que la insulina no siga secretando y por otro lado hace que las células que producen glucagón hagan un segundo pico de secreción. ¿Y por qué hago estas aclaraciones? Bueno, porque es importante cuando uno habla de antagonismo, antagonismo sobre qué variable. Acá está claro que es antagónico sobre la glucosa. Acá uno podría pensar que en la primera etapa es sinérgico, ¿sí? A lo mejor habría que hacer un experimento mezclando glucagón e insulina y viendo si se incrementa, digamos, en presencia de juntos, digamos, si hay algún efecto sinérgico en presencia de los dos, pero lo que está claro es que las dos funcionan, la insulina y el glucagón, en el periodo, se liberan en el periodo de ingreso de aminoácidos al organismo. Y después de ese periodo tiene un comportamiento bien distinto, ¿sí? Una tiende a la caída y otra tiende al aumento.
Entonces, siempre que ustedes hablen de estos fenómenos, es importante, como lo charlamos en la primera clase, definir el marco temporal, ¿sí? Esto entraría dentro de lo que son cambios agudos frente a un desafío ambiental, y en este caso el desafío ambiental proviene de la dieta. ¿Duda hasta aquí? No, profe. No. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Bien, acá se va poniendo más interesante, he sacado un ejemplo de la bibliografía, ¿sí? Y bueno, tengo que cortar la diapositiva porque me aparece, la he puesto muy alta, pero básicamente uno de los efectos que tiene una de las hormonas de origen hipoficiario, que es la hormona del crecimiento, es la capacidad de incrementar el crecimiento de muchos tejidos y de producir muchos cambios metabólicos asociados al crecimiento a través de dos factores. Estos dos factores se llaman factores de crecimiento insulínico, ¿sí? Que son factores que tienen una similitud a la insulina estructural, pero que solamente se ponen en juego cuando hay hormona del crecimiento, o sea, cuando hay un desarrollo, ¿sí? Y fíjense, el modelo que se ha elegido acá son hepatocitos, porque es uno de los principales blancos de la hormona del crecimiento, de un pez, y lo que se quiere evaluar es cómo trabajan la insulina y la hormona del crecimiento, si las dos están funcionando en regular estos dos genes que cumplen funciones metabólicas, ¿sí? Acuérdense que la insulina recién las estamos viendo como involucrada en el metabolismo de glucosa. Acá se le está dando un rol diferente. Y bueno, lo que tienen acá es una gráfica también en el tiempo. Ustedes tienen que imaginar acá que van a tener una plaquita de cultivo con hepatocito, una línea celular, o también podrían sacrificar animales controles y cultivar células hepáticas, digamos, en una plaquita. ¿Y ustedes qué van a hacer en el experimento para mostrar la sinergia? Y bueno, eso es lo que me interesa más que todo. Ustedes van a tener condiciones controles y condiciones de cultivo sin que la célula tenga nada. Si quieren ver estos genes, cómo se expresan en presencia de hormona de crecimiento, lo voy a tener que agregar hormona de crecimiento. A otra plaquita le voy a agregar insulina, y a otra cuarta placa le voy a agregar insulina y hormona de crecimiento. Y ustedes después en el tiempo tienen que lograr mostrar que cuando están las dos hormonas juntas, el efecto biológico que se produce es significativamente mayor que cuando está la insulina sola o la hormona del crecimiento. Y si ustedes miran esto en el tiempo, acá un poco los signos indican esto que pasaría en las plaquitas de cultivo para insulina y para hormona del crecimiento. Fíjense que a las 6 horas, un hepatocito, por más que estén las dos hormonas, no responde, pero no responde a ninguna hormona, no se diferencia del control. A las 12 horas, fíjense que la hormona del crecimiento no produce ningún efecto. La insulina tiene tendencia a aumentar, pero sigue la misma letra, significa que no hay diferencia estadística. Y estando las dos hormonas, insulina y hormona de crecimiento, sí a las 12 horas ya puedo observar al menos un incremento en la expresión del RNA mensajero, el factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Sí? Si van al tipo 2, para ponerlo en el mismo tiempo, sucede lo mismo. A las 6 horas no pasa nada, pero fíjense, a las 12 horas, la hormona del crecimiento sí me produce, la insulina sí me produce un aumento que alcanza la significancia, y las dos producen un aumento mayor, pero no diferente al de insulina. Y cuando estamos a las 24 horas, cuando realmente se puede ver el efecto sinérgico, ¿sí? Fíjense, en este punto, que tengo las dos hormonas, yo puedo diferenciarla de la insulina sola y de la hormona del crecimiento sola, y a su vez del control, ¿no? Y lo mismo ocurre en factor de crecimiento insulínico tipo 2. Cuando están las dos hormonas, el efecto es mucho mayor y significativo a que cuando está cada una en individual, y a su vez los tres tratamientos son mayores que el control. Bueno, ¿cuál sería el mensaje acá? Bueno, que cuando uno quiere ver un efecto sinérgico, también es importante el marco temporal, porque si ustedes hacen un experimento de 6 horas, la respuesta biológica que van a decir es decir, miren señores, estas dos hormonas no tienen ningún efecto directamente sobre los hepatocitos. Y si estuvieran a las 12 horas,
a lo mejor deberían decir que las dos hormonas tienen un efecto sinérgico, ¿sí?, a las 12 horas sobre el factor de crecimiento insulínico, y a las 12 horas tendrían que decir que no se observa un efecto sinérgico de las dos hormonas respecto al factor de crecimiento insulínico tipo 2, porque no alcanza la significancia estadística. Y recién cuando hay un día de exposición es cuando pueden ver el efecto. ¿Esto se comprende el mensaje? Sí, A ver si. Bien, buenísimo. Bueno, este también es otro trabajo que lo que trata de evaluar, para poner otro modelo, es el crecimiento de la cola de un renacuajo, y evaluar dos tipos de hormonas diferentes, y lo puse fundamentalmente no para que se lo estudien el trabajo en sí mismo, sino porque uno puede apreciar en lo teórico, en estas grafiquitas, los patrones que adoptan los diferentes tipos de hormonas, y además que cuando uno habla de los diferentes interacciones hormonales, es importante tener en claro que hay genes que pueden ser inducidos en positivo, es decir, aumentar, y genes que pueden ser reprimidos, ¿sí? En el ejemplo anterior, lo que yo les estuve mostrando siempre iba en sentido positivo, ¿no? En sentido de incrementar la cantidad, en este caso, de un RNA mensajero. Bueno, y acá les puse abajo de esta figura un poco para que se ubiquen rápidamente cuáles son las iniciales, porque esto está con iniciales. La C serían los corticoides, o sea que ustedes quieren ver el efecto de los corticoides sobre el desarrollo de la cola en estos renacuajos, o el efecto de los corticoides más la hormona tiroidea, o el efecto de la hormona tiroidea, ¿sí?, o sin hormona, el control, digamos. ¿Qué pasa en el control? ¿Sí? Bueno, acá hay un tiempo, nuevamente está el marco temporal en el que ustedes van a evaluar, ¿sí? Y después, fíjense, dicen que las colas fueron sometidas a microarray, que no es otra cosa que sacar el tejido y evaluar todos los RNA que se expresaron durante el desarrollo durante ese tiempito, ¿sí? Y bueno, acá el tipo, digamos, ha decidido la estrategia de mostrar, no está hablando de un gen en particular, sino que está hablando en general de las distintas, los distintos patrones que encontró, ¿no? Y bueno, fíjense, en el que es sinérgico dice cambio en expresión requiere de ambas hormonas. Acá en el máximo efecto de los genes inducidos, ustedes tienen CT, que es el corticoide, cuando tienen hormona tiroidea y corticoides juntos, ¿no? Y lo mismo, cuando están esas dos hormonas se produce la máxima represión. Entonces, bueno, ahí están hablando de un efecto sinérgico, ¿sí? En positivo o en negativo. Bueno, acá el efecto concertado, fíjense que aparecen otras definiciones. El cambio de la expresión requiere una o ambas hormonas. ¿Por qué requiere una o ambas hormonas? Porque fíjense que si ustedes ponen la C, que son los corticoides solos, corticoides más hormona tiroidea o hormona tiroidea, el efecto es el mismo, ¿sí? Entonces ustedes ahí no pueden definir cómo se produce para ese gen que están estudiando, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que es concertado. Y lo mismo en positivo y en negativo. Después, fíjense, este es el planteo, para ver otro ejemplo distinto, dice, cambio en expresión requiere de la hormona tiroidea y el corticoide no tiene efecto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué dicen que el corticoide no tiene efecto? Porque cuando ponen el corticoide no hay efecto. Cuando tienen corticoide con hormona tiroidea hay un efecto en aumento. Y cuando hay hormona tiroidea hay un aumento en efecto. Entonces, bueno, acá solamente hay, lo que uno llega a la conclusión, que hay solo un efecto de la hormona tiroidea, porque no es distinto presencia de corticoide, y además que cuando está el corticoide no hay aumento. ¿Se comprende esto? Profe, eso vendría por lo del gráfico anterior, digamos. Es como que va sacando, o sea, lo tengo que leer como conclusiones sucesivas, por decir así.
No, este es otro paper, otro modelo biológico, porque fíjense que ahora recién estábamos con hepatocitos, ahora estamos con los renacuajos, ¿sí? Sí, sí. Y recién Claro, pero estábamos en digo, una célula hepática y acá estamos evaluando crecimiento y cambio del patrón de genes en el desarrollo de la cola de un renacuajo, ¿sí? claro, pero en el segundo gráfico como que llegó a la conclusión de que el cambio va a necesitar de la expresión de una o ambas hormonas. Y ya en esta última que vimos como que dice, no, la más necesaria es la de la tiroides porque los corticoides no tienen efecto. Claro, lo que cambia, me estás preguntando la concertada versus esta, ¿no? Claro, Sí. sí, Fíjate acá, si yo pongo corticoide tengo un efecto, ¿sí? sí. Si pongo hormona tiroidea sola, tengo ese efecto. Si Ujú, pongo las dos, tengo el mismo efecto, por eso no es sinérgico. Si tuviera una sinergia, tendrías un aumento, ¿sí? sí. Entonces lo que te dice acá que requiere o una o ambas hormonas. ¿Por qué te dice que requiere una o ambas hormonas? Porque acá este efecto es parecido, ¿sí? Ujú, Vos no podés discernir. Lo único que tenés claro es que los corticoides no funcionan acá, porque no cambian, ¿sí? bien. Acá estamos, vale la aclaración, esto siempre importante en fisiología, que asumimos por un momento que el tipo no me está cambiando las concentraciones de las hormonas, ¿no? Que está usando la misma concentración en todos los experimentos, porque si Mm, no, no podríamos compararlo, ¿sí? mm, bien. Bueno, y En un cada poco, caso son diferentes genes. Eso es lo que no me queda claro. O no, es lo el que mismo dice gen. genes inducidos, él ha puesto patrones de lo que observó, no menciona los genes, por lo menos acá en la foto que yo le estoy mostrando, si van al paper están todos los genes, ¿sí? De todos los patrones que él encontró usando estas dos hormonas, ¿sí? Encontraba que algunos genes eran sinérgicos, que en otro era concertado, que en otro solamente la hormona tiroidea tenía un efecto. Bueno, fíjense qué interesante, que este cambio en la expresión requiere TH, pero es bloqueada por corticoides, ¿sí? Fíjense, si usted ven TH, es importante, pero si tienen TH con corticoides, la función se bloquea, y si hay corticoides solo, está bloqueado, ¿sí? ¿Se comprende eso? Bueno, entonces el tipo lo que quiere no está mirando un solo gen. El microarray te permite ver todos los genes del desarrollo, ¿sí? Lo que pasa es que acá resumido, y me pareció interesante mostrarles para ver todos los efectos que hay, más allá de los 4 que les estuve comentando que son muy aparentes, ¿sí? A Bien, mí lo que claro. me interesa es que ustedes puedan jugar con esto experimental y darse cuenta, si ustedes están haciendo un experimento en el laboratorio, qué es lo que estaría pasando, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Cada gráfico es para un gen distinto. Claro, vos podés asumir que Claro, cada ahí está. gráfico, es posible que si vas al trabajo vas a encontrar que a muchos genes les pasó esto. Por ejemplo, que había un efecto sinérgico en las dos hormonas, pero esto en definitiva vos lo tenés que medir por gen, ¿sí? Ujú, No podés mezclar genes para hacer el análisis. Tendría que decir, bueno, a ver, el gen de lactina que está involucrada con el citoesqueleto, ¿cambia? ¿Cómo cambia? ¿Con qué patrón? ¿Sí? bien, perfecto. Bueno, hagamos el ejercicio, de paso me dejan tranquilo a ver si se entendió. ¿Alguien se anima a explicar este? Simplemente lo que espero que digan es, ¿qué pasa cuando hay con corticoides? Corticoides con hormona tiroidea y hormona tiroidea. Este gráfico, Y en ese gráfico podemos ver que los que tienen, o sea, el corticoides tiene efectos cuando está presente, porque cuando está solo la tiroides no vemos efecto, bueno, en el control tampoco, sino solo con presencia de corticoides. bien. Y acá, Ahí si hay efecto ya es el mismo que con el corticoide solo. exactamente, ¿sí? Si hubiera lo que podría haber pasado, a ver si hay algún ejemplo que no está acá, es que el corticoide tenga un efecto, ¿sí? Pero además, cuando está con la otra hormona, con un pico más, ¿sí? Entonces ahí tendrían, ese realmente sería como un efecto sinérgico. A mi entender, este gráfico, el primero, si volvemos al sinérgico, se podría haber dibujado mejor, ¿no? Por ejemplo, del control, que aumenta un poquito el corticoide, y cuando tengo las dos hormonas aumenta más, ¿sí?
y la hormona tiroidea no llevarla abajo, sino acá a este nivel. ¿Se comprende? Sí, profe, entonces Sí, sí. el sinérgico no es que necesite los dos sí o sí, o sea, puede trabajar con una o con la otra hormona, pero trabaja mejor si están las dos juntas. Claro, Sería el eso. sinérgico es cuando están las dos hormonas, el efecto es mucho mayor que si las tenés individuales, ¿sí? Lo que Perfecto. pasa es que lo que estoy criticando acá en el gráfico del autor es que con corticoide o hormona tiroidea parecería que no hay efectos, ¿sí? Tal cual. Sí, sí. Entonces la línea de acá debería moverse con algún ángulo agudo hasta acá y a lo mejor después un poquito más alto cuando están las dos hormonas, ¿sí? Claro. Bueno, a ver, veamos uno más. No sé quién quiere. Gonzalo, ¿querés vos explicar alguno? Elegite cualquiera, decime cuál vas a estar mirando, nada más. Bueno, sí, envié el penúltimo recién, así que vamos Este, por... Sí, ese lo vi recién. Y, a ver, hay expresión cuando tenemos el corticoide. Y después, cuando están juntas, como que se inhibe. Pero bueno, si está sola la tiroidea, también se expresa. por eso, si vos tuvieras un gen ahí, entonces, ¿qué dirías? ¿Que responde a la hormona tiroidea, que responde a la hormona, a los corticoides? Eh, yo diría que sí, pero si están juntas se inhibe. No Claro. sé si... Fíjate vos, fíjense la importancia de estos experimentos. Les voy a llevar a lo que sucede en el laboratorio. Uno en el laboratorio, cuando tienen en cultivo estas células, en este caso es un renacuajo, pero si tuviera en cultivo, podría haber decidido mezclar las dos hormonas para favorecer tal o cual fenómeno. Bueno, para ese gen en particular, si ustedes agregan las dos hormonas, no va a haber efecto, está igual que el control, ¿sí? Por eso se llama AN-inhibitorio, ¿sí? Porque las dos estimulan en forma independiente, pero cuando están juntas, da la sensación de que no hay nada. Si ustedes hubieran hecho el experimento, una sola plaquita, control, versus las dos hormonas, supongamos porque querían buscar un efecto sinérgico, sin haber hecho estos controles, es decir, sin haber hecho el control de las hormonas independientes, ¿qué me hubieras contestado ahí, Gonzalo? ¿Cómo, profe? ¿Me repite? ¿Qué me hubieras contestado si hubieras hecho un experimento con dos placas donde tuvieses el control y Sí. tuvieses otra placa donde las células fueron expuestas al mismo tiempo a corticoides y hormonas tiroideas? Ah, y ya sé que no es sinérgico. No, pero no Por lo lo menos sabés eso. podría Vos decir tenés las dos actualmente. placas, digamos. Sí, sí, las dos por separado, y veo que no hay expresión en la segunda, donde están las dos juntas. Entonces, bueno, ya sinérgico sé que no, y también podría decir que tendría que ahí definir cuál de las dos tiene efecto. No podría saber si las dos por separado o... Está bien, pero vos te fuiste por las ramas. Yo te vuelvo a hacer la pregunta porque es un ejercicio. Yo entiendo hasta dónde vos querés ir. Yo estoy acá mostrando una falla que es bastante común les diría que en muchos laboratorios. No voy a mencionar laboratorios, pero en muchos laboratorios. Si vos haces un experimento de dos placas y querés ver, tu hipótesis es ver el efecto sinérgico. Es esto, de dos hormonas, hormona tiroidea y corticoides, sobre X gen del desarrollo del renacuajo. Y vos decidís tener unos renacuajos sin nada y otros lo dejás libre crecimiento y a otros les agregás al medio hormona tiroidea y corticoide. Sin tener estos controles. ¿A qué conclusión llegaría? Porque esto es importante, porque las conclusiones uno lo saca con los experimentos que está mostrando, no con lo que se imagina que pasó. Y que no hay expresión cuando... Claro, ¿podrías demostrar que esto fue aninhibitorio? Al Sí, llegar a este esto... concepto, digamos, de que hubo una inhibición. Sí, yo creo que sí. O sea, no sé si antes ya sabías que por separada servían o no, pero si no andan juntas, sí. Bueno, la respuesta en realidad es no.
Digamos, no podés llegar a la conclusión. Si vos hiciste el experimento con 2 placas y te da este valor y te da este valor, tu respuesta es que la hormona tiroidea en conjunción con la hormona, con una hormona corticoide, no tiene efecto sobre ese gen que vos estás evaluando. No tenés cómo mostrar este concepto. Claro, o sea, no sé si por separadas expresan o no expresan. Claro, por eso, si vos omitiste, Claro, digamos, sí, esos controles, después no podés interpretarlos. ¿Está claro sí, eso? sí. Sí, O sea, lo que los quiero llevar a la reflexión, muchos laboratorios, por laboratorios de investigación me estoy refiriendo, a veces hacen supuestos y saltos para ahorrarse cosas, reactivos y demás. Pero acá, si ustedes quieren probar este concepto, o cualquiera de todos estos, si ustedes no combinan y ponen las hormonas individuales, el experimento va a estar mocho, digamos, le va a faltar una parte, y no van a poder hacer ninguna interpretación, ¿sí? O, dicho de otra forma, van a llegar a interpretaciones diferentes. Bueno, ¿se entendió? Sí, Bien. Bueno, seguimos. Una Profe, de las otras preguntas a charlar era, bueno, ¿cómo se controlaban esas glándulas? Acuérdense que el eje sigue siendo el mismo, es decir, cómo se controlan las glándulas para que no se salgan de una integración a nivel de organismo, ¿no? Bueno, y ahí las dos glándulas que vimos el otro día son las neuroendocrinas y las endocrinas. Las células neuroendocrinas, recuerdan, les comenté que son en realidad células que tienen un morfotipo parecido a las células neurales y son muy parecidas a las neuronas, pero la característica fundamental es que en vez de liberar un neurotransmisor, liberan una neurohormona, y vimos los casos de oxitocina y ADH, de hormona antidiurética. Y esto que está acá es una terminal nerviosa que está ubicada acá, donde las hormonas teóricamente están alojadas en vesículas sinápticas, ¿sí? Y en esa estructura es importante tener en cuenta que va a aparecer un vaso, y para que esa estructura sea llamada, o esa célula con característica neurosecretora o neurohormonal tenga valor, lo que libere tiene que tener algún impacto en algún tejido con una función endocrina, ¿sí? Bueno, y esta foto, un poco fotografía, en realidad lo que pretende mostrar es cómo podría haber surgido el sistema nervioso en esa función endocrina, y después cómo podría haber aparecido las células endocrinas per se, ¿sí? Si uno vuelve acá, bueno, el foco de unión son las hormonas, ¿no? Entonces, hay algunos estudios, acá les puse si les interesa. Carpenter es un teórico que hace planteos de síntesis teóricas de diferentes modelos, digamos, tanto para sistema inmune como endocrino y nervioso, y él postula en esta hipótesis cómo podría haber evolucionado esos sistemas dentro de los diferentes grupos taxonómicos. Entonces hace un planteo, va de menos complejidad a mayor complejidad, siendo este el estadio primitivo, después aparecerían los grupos taxonómicos, estamos hablando grosso modo, ¿no? Los bilaterios, y finalmente los cordados. Pero si ustedes miran acá, lo que aparecen con colores, las células azules serían de alguna forma las neuronas, ¿sí? Los progenitores neuronales, y después van apareciendo, acá fíjense como que empieza a diferenciar las progenitoras de las neuronas, es decir, como que habría una célula original que es la que da origen a la neurona, ¿sí? Y acá aparece otro concepto planteando las redes nerviosas, ¿no? Como que va adquiriendo eso complejidad, primero en las células solo, después se van comunicando. Y ya al llegar a los bilaterios, bueno, plantea acá una acumulación de esas células nerviosas trabajando como si fuera un cerebro, ¿sí? Un sistema nervioso central.
siguen apareciendo estas redes neuronales, todos estos paquetitos que van dibujando acá, y siguen estando en azul las células progenitoras, ¿no? Y ya en los cordados, fíjense lo que está en rojo, él plantea la posibilidad de que aparecen estructuras ya bien desarrollados, sistemas completos, como el sistema de hipotálamo hipofisiario, donde hay una organización visible, un arreglo visible de células para cumplir determinadas funciones, y bueno, se concentra en el hipotálamo e hipófisis, que lo vamos a ver a continuación, pero también cómo ocurriría la emergencia de algunos órganos que cumplen función totalmente endocrina, como podría ser la hormona tiroidea, la hormona, la glándula del tiroides, o la glándula paratiroides, con sus hormonas respectivas, o la glándula adrenal, que el otro día comenzamos a describir qué hormonas producía. Incluso acá, volviendo un poco a lo que pueden haber estudiado con Fede, y lo que vamos a ver más adelante, el sistema digestivo, yo les adelanté que el sistema digestivo en los cordados tiene un sistema muy particular, entérico, propio, que incluso es responsable de la motilidad intestinal. Pero eso lo vamos a ver en un módulo más adelante. Entonces, bueno, en definitiva, ¿qué pretende mostrar esto? Bueno, me olvidaba acá, fíjense esto que tiene un violeta para mí, mis hijas se ríen cuando asigno colores en la línea de los azules, pero yo lo veo violeta. Aparece en esto que vieron con el Fede también, la aparición dentro de esas progenitoras, la aparición o la evolución y aparición de algunos de los complejos sensoriales, que serían estos tipos de receptores que permiten detectar diferentes señales ambientales. Entonces un poco ese es el panorama global de cómo sería la conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y por qué, dónde estarían ubicadas estas células intermedias, digamos, que son neuronas, pero con capacidad de secretar neurohormonas, ¿sí? Bueno, acá va a quedar grabado un minuto, que me tengo que levantar para abrir la puerta, porque me van a volver a interrumpir con el timbre. Disculpen. Estoy de vuelta. ¿Se comprendió esta parte? Sí. Bien. Un poco, ¿por qué les comento esto? ¿Se acuerdan que el otro día yo les dije, creo que ustedes aún no han tenido histología y embriología, o sí? No. Es que son optativas. Bueno, les recomiendo fuertemente que si tienen posibilidad que las hagan, porque ayuda muchísimo. Fíjense, si ustedes se ponen en este contexto, recién estuvimos hablando de renacuajos, de patocitos de la carpa y demás, básicamente uno tiene que saber en qué modelo en fisiología está trabajando para saber qué podría llegar a encontrar y ver si la hipótesis que quiere responder, qué modelo es el más adecuado para responder, ¿sí? Si uno quisiera desarrollar, por ejemplo, la hipótesis de que algunos grupos tienen sistemas intermedios desarrollados, por ejemplo, células que son capaces, células neuronales, que son capaces de secretar neurohormonas, bueno, quizás dentro de esto ustedes tendrían, ya lo sabemos, ¿no? Ya está estudiado, pero uno podría ir a la hipófisis, a la neurohipófisis, o al hipotálamo, estudiar en un cordado, pero quizás en otro animal deberían ir a buscarlo histológicamente donde tenga mayor organización del sistema nervioso, y si fuera un animal mucho más primitivo, quizás el laburo más difícil, quizás ustedes tendrían que revisar todo el animalito buscando estructuras nerviosas y después evaluando la posibilidad de
qué neurohormona tendría ese modelo. Digo esto, por eso es importante estos contextos grandes, taxonómicos, pues seguramente esto algo vieron en biología animal, para comprender muchas cuestiones hormonales o neurohormonales. Bueno, y entonces el esquema básico, supongamos que ustedes agarran un modelo invertebrado, no tienen ni idea de qué se trata, como ocurre con la mayoría de los invertebrados que no son estudiados, o no han sido profundamente estudiados. Si ustedes quieren descubrir un sistema de esto, lo que tienen que encontrar, esto es una micrografía electrónica, tienen que buscar el terminal nervioso, y ese terminal nervioso tiene que estar en contacto con esto que está acá, parece ser un glóbulo rojo, digamos una célula, pero tiene que estar en contacto con un vaso sanguíneo, con una estructura sanguínea. ¿Para qué? Para que las vesículas sinápticas, que son las que alojan esas hormonas que ustedes putativamente le van a atribuir alguna función, puedan pasar a circulación y puedan llegar a otro lugar a cumplir su efecto, ¿sí? Entonces, es importante definir, digamos, qué estructuras son las que tienen que estar en juego. Tiene que estar la neurona, tiene que estar lo que se conoce como órgano neuromal, que es la terminación nerviosa con las vesículas y en contacto con un vaso sanguíneo, y tienen que identificar cuál es la célula endocrina que va a recibir el impacto, digamos, biológico de esa neurohormona. Entonces, bueno, ese es como el ABC de cualquier sistema que ustedes quieran describir. Como decíamos, uno de los más estudiados es el de las células hipotalámicas, cuyas vesículas sinápticas descansan en la neurohipófisis, ¿sí? Y que delante también tiene otro órgano muy desarrollado, pero que cumple totalmente función endocrina, que es la adenohipófisis, ¿sí? Y ambos órganos están en el humano, en este lugarcito que se conoce como silla turca. Si ven acá hay una forma de una silla, por eso lleva el nombre. Y lo importante es mostrarles acá, en términos de desarrollo, porque se interpreta que esta estructura es un límite funcional, como dice ahí, entre el cerebro, que es fundamentalmente tejido nervioso, y el sistema endocrino. Es decir, que a partir de esto se comunica después al resto del cuerpo con diferentes planos, ¿sí? Entonces, es una evidencia de lo que estábamos viendo a nivel de desarrollo. Bueno, como indica ahí la diapo, la adenohipófisis y la neurohipófisis, por supuesto que estamos a nivel de mamíferos, tienen diferentes orígenes biológicos. ¿Por qué? Básicamente porque uno es tejido nervioso y otro es célula epitelial, digamos. Entonces los orígenes son diferentes. Y en la adenohipófisis, bueno, ya la vamos a ver enseguida, hay una multiplicidad de células. Fíjense acá las características tintoriales a nivel histológico nos orientan a saber qué funciones cumplen. Y así a grosso modo ustedes pueden ver que hay dos colores, ¿no? Esto que se llama acidófilas o más basófilas. Las basófilas generalmente en histología se le llaman las que se tiñen más azules, y las acidófilas son las que se tiñen más de rojo, ¿sí? Esto que está acá, que se ve acá, es un vaso con glóbulos rojos, es decir, que están en contacto el tejido endocrino con vasos sanguíneos donde irían a parar todas las hormonas que se secretan. Y por otro lado están la neurohipófisis, que fíjense, esto que se llaman los cuerpos de Hering, que fue quien los describió, son unas estructuras oscuras que quedan por tinción, pero en realidad no son otra cosa que los botones sinápticos, ¿no? Son las terminales nerviosas de las células que vienen del hipotálamo, y que, fíjense, acá está en contacto con un vaso sanguíneo, es decir, que esta sería a nivel histológico una estructura como las que les comenté recién, ¿sí? Este tipo de estructura. Bueno, dentro de esas estructuras me interesa destacar una cuestión importante, que es el sistema portal. ¿Lo escucharon en biología animal con alguno de los profes a hablar un poquito del sistema portal? Sí, no Yo tiene no que lo ver recuerdo. con los vasos sanguíneos que salen de la hipófisis, o sea, todo el sistema más vascular.
¿Me podés repetir? Que justo se mezcló con... Hablaron varios al mismo tiempo y no te escuché el inicio. Que a mí me suena, no recuerdo haberlo visto bien, pero me suena que está relacionado con el sistema vascular, o sea, todo lo que va de parte de circulación sanguínea de la hipófisis. Bien. Bueno, vamos a hacer una profundización del concepto para que quede claro. Ustedes cuando estudiaron en biología animal, me imagino los diferentes vasos del sistema circulatorio, y en muchos casos partían de tener una bomba o un sistema de bomba cardíaca, ¿sí? En algunos un corazón propiamente dicho, en otros un poquito más primitivo, ¿sí? Y partían que había un sistema arterial, ¿sí? Un sistema venoso, y en el medio de ese sistema arterial, que es el que lleva, y el venoso el que retorna el líquido hacia el corazón, había una serie de divisiones de vasos. Entonces las arterias se iban convirtiendo en arteriolas, ¿sí? En arterias más pequeñas primero, después en arteriolas. Después aparecían los capilares, que es la estructura de base que necesita cualquier tejido para acceder a los nutrientes y al oxígeno, ¿sí? Que está bombeando el corazón. Y después esa estructura se vuelve a complejizar y se forma una vénula, y ese conjunto de vénulas se juntan y se envían el líquido a una vena, que es una estructura mucho más grande. ¿Eso se acuerdan? Sí, ¿Sí? Sí, ahora sí. Es importante porque después no, lo que ustedes me dicen que si se dio, se dio, ¿sí? Eso es importante para mí, si no les explico, no tengo inconveniente. Bueno, acá el sistema portal es una estructura totalmente distinta, ¿sí? Fíjense, acá viene la arteria, una arteria que podría llegar a cualquier tejido, ¿no? Se transforma en capilares, ¿sí? Y entonces el concepto diría que después de capilares debería venir una vénula y después una vena. Pero en realidad se transforma, en el caso de la hipófisis, en un sistema capilar, y ese sistema capilar se vuelve anastoma, digamos, hace una anastomosis, como un ovillo, digamos, de capilares, y vuelve a generar otro ovillo de capilares dentro de la adenohipófisis, ¿sí? Entonces hay dos terrenos capilares antes de que aparezca una vena. Esa es la característica del sistema portal, desde el punto de vista histológico. ¿Estamos hasta ahí? Hola. ¿Se comprendió que es un sistema portal? Sí, Sí. profe, ¿lo puede repetir? Perdón. Fíjense, acá tienen, repito, no hay problema, lo que sería como ocurre normalmente. Una arteria viene, esto estamos hablando de la neurohipófisis, ¿sí? Viene, la arteria se divide, se forma una red capilar, y después de esa red capilar se intercambian sustancias, en este caso nutrientes y hormonas. Estamos enfocados en las neurohormonas de la neurohipófisis, y eso sale por una vénula, ¿sí? Y de esa vénula va a parar a una vena. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre normalmente en cualquier tejido. Ahora, el sistema portal es otra estructura. Es una estructura donde la arteria se divide en capilar y se vuelve a ramificar en otra red capilar, y después recién va a parar a una vena. Es decir, que son dos redes capilares o dos territorios capilares dentro de un tejido antes de ir a parar una vena. Si hubiera tenido que ser bajo el concepto clásico, acá debería haber una vena, ¿sí? El tema que de vena no se puede volver a formar capilares, ¿sí? O sea que el sistema portal es característico porque son dos paquetes de capilares interconectados, y que acá tienen un significado funcional importante, que es el que les comento a continuación. En la primera red capilar sirve para colectar todos los factores que vienen del hipotálamo, es decir, el sistema nervioso, que van a dar señales a la adenohipófisis para funcionar, y esos factores no necesitamos que vayan a la circulación, necesitamos que toda esa cantidad de factores quede centralizada en la adenohipófisis. Si ustedes acá fueran a la vena, ¿qué sentido tiene que toda esta señal
del sistema nervioso vaya a parar al riñón, al hígado. Si lo que necesitamos es darle la señal a la hipófisis, a la adenohipófisis, para que cumpla su función. Entonces, en vez de ir a una vena, ese capilar se vuelve a ramificar y asegura una perfusión, es decir, que el tejido, la adenohipófisis, esté bañada con las señales que vienen del hipotálamo. ¿Se comprende ahora eso? Sí, sí, perfecto. Sí, Bien. Me preguntan cualquier cosa. Bueno, entonces en la neurohipófisis, acá de vuelta el esquema para fortalecer, las células neurosecretoras son del núcleo paraventricular. Eso es simplemente un detalle, con que sepan que es el hipotálamo para mí me alcanza, ¿sí? Y entonces estarían en contacto con una red capilar que después va a parar a la vena y de la vena a todo el organismo, ¿no? Cuando uno dice vena, tiene que imaginarse que eso va a ir a parar al corazón de alguna forma, ¿sí? Y como vimos el otro día, las dos neurohormonas que tenemos son oxitocina y vasopresina, ¿no? Son las hormonas descriptas, claramente descriptas a nivel de la neurohipófisis, pero ya sabemos que son sintetizadas por estas células del hipotálamo, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la ADH? El otro día adelantamos, yo les dije que cumplía una función en los túbulos, fundamentalmente en los túbulos colectores a nivel renal. Ahora les tengo que adelantar un poquito renal porque todavía no llegamos, pero cuando lleguemos a renal ustedes van a encontrar que esta estructura, que se llama glomérulo, es a partir del cual se filtra la sangre, y el filtrado no es otra cosa que una imagen especular de todo el líquido que va pasando, que hay en la sangre. Lo único que no tiene básicamente son células, ¿sí? El líquido que pasa al riñón, y proteínas. Esos son los dos componentes que no pasan. Pero todo el resto pasa por acá y ocurre una serie de fenómenos que seguramente van a ver con Fede, de concentración y de recuperación de iones, pero al final de todo ese trayecto, fíjense, esto va por acá, da toda la vuelta, hay un túbulo que se llama túbulo colector, que es el túbulo final de todo este trayecto, y es ahí donde se produce fundamentalmente el efecto de la hormona antidiurética, ¿sí? Y básicamente lo que hace, acá van a estar los vasos, ¿no? Esto, fíjense, esto es la membrana basal de la célula, y esto es la membrana apical, ¿sí? Si la hormona viene por sangre y está en contacto con la base de la célula, y en la parte apical es la que está en contacto con la luz del túbulo, es decir, por donde viene el agua que fue filtrada. Entonces, básicamente, la unión de la hormona activa una serie de segundos mensajeros, ¿sí? Esto los dejo, ustedes lo deben estar revisando ahora en la otra materia, pero básicamente el segundo mensajero que responde a la ADH es el AMP cíclico, y el AMP cíclico lo que hace es facilitar la exportación de receptores ya prefabricados hacia las superficies celulares, y estas moléculas se conocen como aquaparina. Hay distintos tipos, esta es la tipo 2, y esa aquaparina se inserta en la membrana, permite el ingreso de agua desde el túbulo, y esa molécula de agua también después sale hacia la circulación, y de esa manera puedo recuperar agua en ciertas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? También tratamos de integrar en este mecanismo los osmoreceptores que están ubicados a nivel hipotalámico y que sensan qué tan concentrada en solutos están los líquidos extracelulares. Cuando hay una deshidratación, o he perdido mucha agua, o no he ingerido agua, ahí el osmoreceptor detecta que se ha concentrado y activa a las células del ventrículo para que de esa forma haya una secreción de ADH y en consecuencia una reabsorción de agua para compensar esos líquidos, ¿sí? Bueno, ¿se comprende hasta aquí? Sí, profe. Bien. Para que no nos quedemos solamente con la idea
que estos fenómenos ocurren fundamentalmente a nivel de mamíferos. Acá les puse un ejemplo que es interesante si lo quieren ir a leer, en una revista muy buena esta, un PNAS del 2002, donde los autores postulan y logran secuenciar, fíjense, un péptido. ¿Se acuerdan cuántos aminoácidos teníamos el otro día en el péptido? De la ADH. Me acuerdo que no eran muchos los que salían en la diapo, pero no sé cuántos. Bueno, este es mucho mayor, es casi el doble, ¿sí? En tamaño, pero no deja de ser un pequeño péptido, me parece bien. Entonces, lo que quiero mostrarle es que un péptido de una secuencia distinta podría cumplir funciones, eso es lo que plantean los autores, funciones similares a lo que hace la hormona antidiurética en los mamíferos, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna forma acá ya lo vamos a revisar en algún momento de esto, particularmente cuando lleguemos a la regulación de iones, pero bueno, hay un reciclado de sales y agua a partir del intestino, ¿sí? Y que tiene que ver con este péptido. Es decir, que los autores logran sintetizar y caracterizar este péptido, sintetizarlo, administrarlo y ver cómo en insectos se podría ocurrir o regular la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? en este grupo taxonómico. Entonces, bueno, nuevamente, fíjense acá los autores se las ingenian y por eso le valió la publicación acá, esta es una revista de las más importantes que hay, cómo los autores en un grupo taxonómico muy lejano logran plantear una hipótesis parecida a la del mamífero, pero ponerla a prueba, ¿sí? Lo que cambia acá, bueno, ustedes saben que el sistema de intercambio de líquidos y iones en los insectos es totalmente distinto, ¿no? Eso es lo que lo hace interesante, pero en definitiva los efectos biológicos son parecidos. Bueno, la otra hormona de la neurohipófisis es la oxitocina, y acá está el circuito completo de aquello que les comenté más temprano respecto a esa función global que es producir un producto de alto valor nutritivo en la leche, ¿no? Y básicamente la oxitocina funciona a través de un reflejo, a través de la succión. ¿Se acuerdan con el FED, ¿no? El reflejo, ¿no? Es decir, acá lo que ustedes tienen son mecanorreceptores. Cuando está la succión, o lo pueden estimular también, existen equipamiento adecuado para sacar leche en ausencia del bebé. Se estimulan los mecanorreceptores y se produce este reflejo. Como es un reflejo, hace prácticamente una sola estación, y esa estación contacta con el hipotálamo, y fíjense que esta célula hipotalámica, que es la que contendría la oxitocina, la libera, y esa oxitocina va y actúa sobre las células mioepiteliales, facilitando la contracción de los acinos de la glándula mamaria y luego la eyección a través del conducto lactífero. Bueno, ¿qué hay de interesante acá también en este reflejo? Que es, se avanza un poquito más en cómo podría influenciar este reflejo inducido por el bebé, que evidentemente lo hace con una intencionalidad de alimentación, cómo podría influenciar la liberación de prolactina. Y lo que se ha visto, que en este reflejo hay una señal negativa, ¿sí?, sobre una célula inhibidora de la liberación de prolactina, por eso se llama, está en inglés, es hormona inhibidora de la liberación de prolactina. Quiere decir que a nivel hipotalámico tenemos una célula neuronal capaz de estimular a través de su secreción, o inhibir en este caso, a la adenohipófisis. Es decir, que en líneas generales, durante la vida de la mujer, digamos, fuera del periodo reproductivo, parecería ser que el mecanismo predominante es una inhibición, ¿sí?, de las células de la adenohipófisis que son secretoras de prolactina. Pero durante el reflejo, esa célula inhibidora es inhibida a su vez por esta señal del reflejo de una zona que no está explicada completamente, pero sí hay una inhibición. Entonces esta célula que estaba
digamos que cumple un rol inhibitorio, al ser inhibida deja de funcionar. Entonces libera de alguna forma la secreción de prolactina. Esto se los comento porque es importante, lo deben haber visto con el FEDE, que empiezan a aparecer inhibición de inhibición, entonces uno tiene que tratar de comprender qué se espera que suceda de ese mecanismo, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir al efector final. Si el efector final era una inhibición de la célula productora de prolactina y yo agrego un inhibidor arriba, bueno, el efecto ahora es que esa célula va a ser capaz de producir prolactina. Le quito el freno de alguna forma, ¿sí? Es como tener frenado un sistema, quito el freno, bueno, ahora ese sistema puede seguir hacia adelante. ¿Se comprende esta parte? Sí. Profe, Sí. eso sería también, me perdí un poco, o sea, el reflejo de la succión me termina de liberar oxitocina, pero lo que inhibe a la célula inhibitoria de la prolactina, ¿es también acto de ese reflejo o es por la liberación de oxitocina? No, es acto, es producto del reflejo, ¿sí? O sea que Bien, el reflejo en sí mismo me activa los dos mecanismos. El mecanismo de síntesis de prolactina o de desinhibición de esa liberación, y que los acinos produzcan todos los nutrientes que tienen que producir, y por otro lado la oxitocina para que se contraigan esos ácidos, ¿sí? bien, gracias. Profe, ¿puede ser que el llanto también estimulaba o no? El llanto estimula, ¿sí? Muy bien. El llanto estimula de otra forma, ¿no? Por eso son unos reflejos condicionados eso. Pero el llanto es otra forma de estimular la eyección de leche, ¿sí? Eso sucede muchísimo en las lactancias o en las UTI, digamos, en lugares de internación, cuando la mamá está internada en una cama aparte, pero el bebé está internado cerca. Cuando llora el bebé, la mamá suele identificar cuál es su bebé, y eso automáticamente hace que los lactíferos se llenen de leche como consecuencia de que se active este mecanismo, ¿sí? Por eso a esas mamás que están en esa etapa, que el bebé no se puede alimentar, pero que están ahí presentes, lo que hacen normalmente es guardar la leche. Entonces, bueno, hacen el circuito como si tuviera el bebé, para justamente evitar, digamos, que el tejido siga funcionando, y además que cuando el bebé se pueda conectar, digamos, de alguna forma, o comunicar, digamos, con la madre, comience esa lactancia, ya esté empezada, ¿sí? No le cueste empezar a obtener el producto alimenticio. Bueno, O sea que es el mismo también, inhibe la sí, PI. sí, es el mismo Ah. mecanismo, ¿sí? Lo que pasa que lo que cambiaría, fíjate, lo que está acá arriba es el ingreso es distinto, ¿sí? Vos acá no tenés un mecanorreceptor, lo que tenés es el sonido que es captado y es integrado en una zona que baja la señal en los mismos lugares donde baja el reflejo de los oxitocina, ¿sí? Claro, no lo había visto. Sí, sí. Bueno, muy pequeño, simplemente lo voy a decir para que no quede el sesgo nada más. Yo vengo insistiendo y diciéndoles que estamos hablando acá de nutrición y que el producto que se produce es fundamentalmente de tipo nutritivo. Pero si a alguien le interesa, después les puedo comentar, es mucho más superador lo que hoy se conoce de la simbiosis que se establece entre la mamá y el bebé. Tiene que ver, por ejemplo, con muchas bacterias que tiene la mamá, que no se sabe cómo, hay hipótesis propuestas, pero que van a parar al bebé, que son del intestino de la mamá, ¿sí? Y que cumplen funciones importantes en el tema del establecimiento de los comensales en el intestino del bebé. También hay pasaje de células postulado de la mamá al bebé, eso se llama microquimerismo, que es lo mismo que ocurriría cuando hay intercambio de células a nivel de placenta, y eso tiene también un enfoque. Y también lo que se ha visto, que acá en el producto van células madres, digamos, y eso se está estudiando bastante también ahora, y que también cumpliría alguna función en los niños, ¿no? Células madres de origen materno, ¿no? Que van a parar al bebé, y que después se ha visto que se podrían localizar en tejidos del bebé, y que eso
no deja de ser un microquimerismo también, ¿sí? Es decir, el bebé tiene su propia genética, pero a su vez hereda algunas células de la madre. Todo eso es súper interesante, pero sale del marco hormonal, pero se los comento porque, bueno, es muy interesante, digamos, lo tengo. Bueno, la oxitocina en otra etapa del desarrollo, que recién veíamos el de la lactancia, ¿no? Pero una etapa fundamental es cuando se cumplen las 40 semanas de gestación, el bebé tiene que salir, y acá, bueno, no me voy a detener, pero simplemente comentarles también que la oxitocina ahí participa de un reflejo, ¿sí? Que comienza con la ubicación del bebé y la localización cefálica, digamos, en el cérvix, y que empieza a empujar y genera una serie de reflejos. Acá está todo explicado, digamos, pero que en definitiva tiene que llegar a la neurohipófisis para liberar oxitocina, y esa oxitocina sí actúa sobre el tejido muscular del útero, y lo que hace es, de alguna forma, achicar la cámara donde está el bebé, y lo que a su vez hace es volver el bebé a empujar el cérvix y producir una retroalimentación positiva del circuito, digamos, neurohormonal, y que no es otra cosa que un reflejo. ¿Por qué se los comento? ¿Por qué está puesto acá? Porque es uno de los pocos ejemplos, además de la LH y FSH que vimos más temprano, donde hay un evento concertado en la ovulación y es una retroalimentación positiva. Ya lo van a leer también, si no han alcanzado a leer, lo van a leer en los libros. Acá también hay una retroalimentación positiva, porque la contracción de la oxitocina sobre el útero induce a que el bebé empuje más el cérvix, y a su vez que se vuelva a hacer un circuito, un reflejo, y se vuelve a activar la glándula pituitaria, vuelve a secretar oxitocina, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que ocurre lo que se llama alumbramiento, hasta que sale el bebé, ¿sí? El otro comentario, creo que el grupo femenino, que son todos casi de fisio animal, creo que tiene claro que esto es lo que se llama goteo cuando le hacen a las mamás en la etapa previa al nacimiento. Cuando esto se cumplen las 40 semanas y aún la mamá no ha empezado con contracciones, o la futura mamá, existe lo que le llaman goteo, que no es otra cosa poner un suero con oxitocina para empezar a inducir las contracciones del útero, ¿sí? Por supuesto que tiene un contexto fisiológico, pero no es natural, ¿sí? Es decir, se utiliza en la clínica para acelerar esa etapa una vez cumplimentado las 40 semanas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Wow. ¿Quieren que paremos un poquito y después hacemos otro tramo, y yo de paso me hidrato un poco, me preparo un mate, puede ser? Bueno, Dale. Yo lo que voy a hacer ahora es cortar esta parte para que quede grabada por las dudas que nos corten el Zoom, ¿sí? ok. Perfecto. Bueno, démonos 10 minutos, vayan al baño, preparen mates, se toman un tecito, algo, una infusión, y nos conectamos, ¿ah? Perfecto, profe, gracias.